Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, la Universidad Pedagógica Nacional, la Universidad Autónoma de Hidalgo, la Universidad Autónoma de Tamaulipas, la Universidad Autónoma de Aguascalientes y en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales con sede en México. Ha dado cientos de conferencias en distintos temas sobre áreas de su interés profesional y ha dirigido más de 15 tesis de maestría y 2 disertaciones doctorales. Ha publicado más de 50 artículos en prestigiadas revistas como El Cotidiano, Universidad Futura, Revista de Comercio Exterior, Educación 2001, Demografía y Economía, Revista Mexicana de Sociología y 15 capítulos en libros colectivos, de los cuales el más reciente es Maltrato Infantil, Violencia Intrafamiliar y Adicciones entre Estudiantes de Educación Básica en la Ciudad de México. Ha sido autora y coautora de 10 libros. El título más reciente es Política y Acción Educativa en el Distrito Federal 2001-2006, de la serie Iniciativas para mejorar la educación básica y normal, 6 años de experiencia de las comunidades educativas en el Distrito Federal. En la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco fue jefa del Departamento de Sociología, directora de la División de Ciencias Sociales y Humanidades y rectora de la unidad. Ha sido directora general de Asuntos Internacionales y Becas en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, titular de la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal y actualmente es rectora de la Universidad Pedagógica Nacional. Les pido que recibamos con un caluroso y fuerte aplauso a la doctora Silvia Ortega Salazar, quien nos dictará la conferencia Formación Continua de los Maestros de Educación Básica. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas, y reciban un especial agradecimiento por haberse quedado a esto que parece anticlimático después de la excelente presentación de Andrés Oppenheimer. Sin embargo, les ofrezco 2 cosas. Primero, que será breve, lo cual ya es una buena noticia. Y segundo, que les va a interesar, creo. ¿Quiénes son maestros? La gran mayoría. ¿Quiénes son maestros de educación básica? Una buena proporción. Y los demás me imagino que son maestros del tecnológico. De media superior. Tampoco. Del tecnológico, o sea, de educación superior. De otras instituciones de educación superior. Muy bien. ¿Cuántos de ustedes volverían a ser maestros? Ok, todos, ¿no? Casi. ¿Cuántos de ustedes querrían que sus hijos o sus hijas sean maestros? Ya no tantos, ¿eh? Ya no tantos. Bueno, entonces déjenme empezar por decirles que voy a coincidir con Andrés Oppenheimer en el punto, me parece más, más importante que hizo, y es que los maestros son el factor crítico para el cambio de la educación. No voy a coincidir con él en otras cosas, voy a matizar mucho. Bueno, venimos de experiencias distintas y tenemos seguramente posturas que ustedes van a notar son diferentes. No obstante, voy a hablar de datos similares a los que él utilizó para ilustrar sus argumentos. Dejándoles entonces una primera tarea. Miren, yo creo que lo distintivo de un maestro, de un formador, es que critica y pone en duda todo. Entonces les voy a dejar la tarea de que vean ustedes, yo voy a hablar de los mismos datos y voy a ofrecer otra interpretación. La tarea es que ustedes definan su propia postura. Esa es la tarea. Y me parece que, bueno, si logro que se inquieten,
habré, yo creo, hecho un buen trabajo, y mi amiga Xochitl, que subsecretaria de Educación Básica, estará contenta de que yo haya venido. A ella le agradezco mucho su invitación, y ya a ustedes, los organizadores, desde luego su interés en algo que no es frecuente, mirar la educación básica y mirar el conjunto del sistema educativo. Me parece que es algo que hacemos muy poco, y cuando lo hacemos no acabamos de entendernos. El punto fundamental es, si yo quiero alumnos, alumnas en el nivel superior que tengan el éxito que merecen, entonces necesito ocuparme del preescolar. Ese es el punto. Y necesito trabajar con mis colegas que tienen la misma profesión que yo. Lo que compartimos en esta sala es que nos dedicamos a la profesión docente. Eso es lo que compartimos, sea en preescolar o en posdoctorado. Tenemos un oficio semejante, y de eso también les voy a hablar. Bueno, miren, Oppenheimer habló mucho y muy bien de los cambios. Todo cambió, las sociedades basadas en el conocimiento, las economías del conocimiento, la inversión en ciencia, tecnología e innovación. Y uno dice, bueno, sí, cambió todo, y cambió muy rápido. Déjenme referirme solamente, yo soy demógrafa, además de estos sociólogos que no querían hacer matemáticas, pero la demografía es matemáticas, y casi todo ahora implica el razonamiento matemático. Pero bueno, como demógrafa yo les diría, el cambio más dramático que hay en nuestras sociedades es el demográfico. El mayor reto, como ya no hay tantos niños y va a haber cada vez menos niños pequeños, el gran reto lo tienen ustedes, compañeros y compañeras docentes del nivel superior. La gran oportunidad, sin embargo, para que ustedes tengan la posibilidad de trabajar con hombres y mujeres muy bien formados, la oportunidad la tenemos nosotros, quienes estamos más atendiendo a los chicos y chicas de educación básica y media superior. Pero evidentemente la gran presión demográfica está en las universidades, en los tecnológicos, en ese nivel educativo, por el cambio demográfico. Ya no somos una pirámide con un montón de niñitos y pocos personas mayores. Ahora, al contrario, es una cosa así y se estrecha. Va a ser pronto, como en Europa, una pirámide invertida. El desafío entonces es que si pudiésemos trabajar juntos para poder sostener a un montón de adultos mayores que vamos a andar presentes, espero, dentro de unos 10 o 12 años. Y esa es nuestra ventana de oportunidad. ¿Qué va a pasar? Ese es nuestro interés, el de ustedes, de muchos que veo aquí. Si no tenemos quien nos mantenga, pues no somos viables. Y para que alguien nos mantenga, la tarea es ahorita. Yo creo que era un poco antes, ¿verdad? Pero la tarea es formar bien a todos y a todas las niñas, niños y adolescentes que ya llegaron, que ya están con nosotros. A todas y todos, Bueno, y este tema de las migraciones, en fin, no me voy a detener demasiado en eso, pero todo eso cambió. Y rapidito, y hay que adecuarse. Pero quiero hacer el punto más relevante. Esta es la generación E. Y ya llegó. Está en educación inicial y en primero de preescolar. Son estos. Y son distintos. Y no es una especulación. Afortunadamente, la ciencia y la tecnología han mejorado no
nuestra capacidad de estudiarnos, sino también la posibilidad de alargar y mejorar nuestra vida. Bueno, pues resulta que la generación E, de manera probada, ¿por qué E? Porque se refiere a e-learning. Por eso. Entonces está probado que aprenden de otro modo, son de otra manera, son innovadores y creativos, traspasan fronteras. ¿Qué creen? Son adaptables y flexibles. Aquí no se ancló nadie con ningún prejuicio, con ninguna costumbre. No, son adaptables. Son pensadores críticos. Resuelven problemas mucho mejor que pensar en abstracto. Primero resuelven problemas, pero piensan en abstracto para eso y no para la especulación. Más importante, aprenden a aprender. Y finalmente son aptos en la tecnología. Son segunda piel, son nativos digitales, salvo los jóvenes, a lo mejor muy jóvenes que están hasta allá, les tengo noticias, ninguno de nosotros va a tener la destreza, la habilidad, la capacidad de la generación E. Ahí tenemos que respetarlos. Tenemos otras cosas para entregar. Bueno, y entonces si ya llegó la generación E, si cambió todo el mundo, ¿por qué no cambiamos? Ahora me entrevistaban algunos periodistas y me decían, bueno, y si sabemos qué hacer y hay que competir y hay que innovar, ¿por qué no? Ah, bueno, pues yo de una vez les adelanto la conclusión, y ahí difiero respecto de otras posturas. Nuestro gran problema no es la falta de calidad solamente, es la injusticia y es la inequidad. Yo no puedo pensar en una educación de calidad para unos pocos. Afirmo que en México hay educación de calidad, sí, por supuesto, y la reciben muy pocos en los establecimientos a los que acuden, que no son la escuela pública en general, en el nivel de básica. Bueno, ¿qué nos pasó? ¿Por qué perdimos las escuelas públicas? ¿Por qué ya no son esos recintos de excelencia que fueron, que siguen siendo de muchas maneras? Bueno, pues miren, resulta que en los años 90, no es que esta idea de que fuimos pasivos y no hicimos nada tampoco es cierto. Los países en América Latina tenemos reformando nuestro sistema educativo por lo menos desde los 90 y en México con mucha intensidad. Lo que nos deja en un problema mayor, ¿verdad? Porque si hemos hecho muchas cosas, ¿por qué no? ¿Por qué no hemos dado ese salto cualitativo? Una parte tiene razón. Andrés Oppenheimer, no hemos invertido lo suficiente, pero hemos invertido mucho. Oigan, 60 centavos de cada peso fiscal, no en los 60 y 70, invertirlo en la educación no es poca inversión. Entonces vamos a ver cómo esta inversión puede mejorar su rentabilidad. Bueno, resulta que en 1990 las Naciones Unidas plantearon una prioridad: educación básica para todos, para todas. Básica quiere decir secundaria, hasta secundaria. ¿Por qué? ¿Por qué las Naciones Unidas dirían eso? Bueno, pues porque resulta que en los años 90 había más de la tercera parte en nuestros países que no acudían a la educación básica, a la secundaria. Todavía no logramos la educación secundaria para todos y todas. ¿Quiénes no irán a la secundaria? ¿Quiénes no van?
los indígenas, los niños indígenas, los niños migrantes, los niños y niñas que viven en los lugares muy, muy apartados o aislados, los niños y niñas de alta marginalidad urbana que se mueven de delegación en delegación. ¿No? Esos. Entonces, de esa prioridad pasamos en Dakar 10 años después a calidad y cobertura con equidad. Esa es la meta del 2000, que ha sido ratificada incluso en las metas del milenio. En el plano nacional hemos ido caminando en paralelo a las definiciones internacionales de Naciones Unidas. En 92 hicimos el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica. En 2002 el Compromiso Social. En 2008 la Alianza por la Calidad de la Educación, y no hemos podido cumplir las metas. Primera sugerencia: es probable que el sistema sea lo que tengamos que cambiar, ¿no? Y no nada más el sistema, cada uno de nosotros los actores del sistema. Bueno, hicimos de todo. En 90 dijimos, no, espérenme, para mejorar lo que necesitamos es gestión y buena organización y planeación. Entonces descentralizamos, cambiamos el currículum y los materiales en básica, tuvimos política hacia el magisterio, mejora de las normales desde ese entonces con el PETFAEN, la carrera magisterial, el PRONAP, y dijimos, y vámonos a la escuela porque allí es donde ocurre el hecho educativo, vamos a cambiar la gestión, vamos a tener asesoría académica, vamos a incrementar la eficacia, vamos a conectar las escuelas y la comunidad y vamos a abrir a la participación social. Bueno, ya dijimos que lo íbamos a hacer, es decir, no hay nada demasiado nuevo bajo el sol. Si recordamos, mucho de lo que decía Andrés Oppenheimer que hiciéramos es por ahí. Entonces, no va a ser suficiente. Ya lo intentamos. Las reformas de los 90 sí cambiaron, hicieron algo de sinergia, redujeron en algo la exclusión y mejoramos los índices de retención en básica. Pero ¿dónde no tenemos un haber, sino más bien una deuda? Los procesos educativos no se centraron en el estudiante, sino en el PRONAP, en la carrera magisterial, en el programa de la gestión. En el estudiante no. Las iniciativas innovadoras no emergieron, no es que no haya, no emergieron. Las evaluaciones para la mejora, pues sí se evaluó, pero no mejoró, no las usamos para la mejora y afirmo que seguimos sin usarlas para la mejora. Acaban de salir los resultados de enlace, ¿no? Los actores somos débiles y habrá que decirlo, somos débiles. Y no solamente no resolvimos la inequidad, sino profundizamos las brechas de calidad. Es decir, si ya antes de los 90, ya en los 90, la educación más pobre la recibían los más pobres, esto se acentuó. ¿Y por qué? ¿Nos tenemos la culpa nosotros los maestros? ¿Sí o no? Un tantito, pero a ver, ¿hay más pobres ahora que en los 90 en México? Claro que sí. Bueno, pues ahí está todo mi punto, ¿verdad? Si no es un tema solo de calidad y de competitividad, perdónenme, pero es un tema de justicia y es un tema de exclusión. Y ahora vamos a ver, esta no se ve, pero les voy a decir qué quiere decir. Hasta arriba hay un número, 1000. Entonces yo lo que hice fue seguir una cohorte, una generación de niños que llegaron a la escuela primaria en el año 2000. Dije, bueno, tengo 1000, ¿verdad? Entonces sigo a esos 1000, a ver qué pasó.
Bueno, pues resulta que así se comportaron, para abajo, es decir, los fui sacando, el sistema los fue sacando y los fui perdiendo de dos modos. Primero, porque lo reprobé. Es cierto lo que dice Oppenheimer. Está probado estadísticamente que un alumno al que yo detengo en segundo o en tercero de primaria difícilmente va a regresar. Los empieza a perder en primaria. Y para el sexto año solo terminaron a tiempo las 2/3 partes en primaria. Bueno, que de 1000 solo 660 terminen la primaria es un primer drama del sistema. Bueno, vamos a ver otras cositas. A ver, ahí está el promedio de la OCDE y todos los países de América Latina, y confirma alguna de las cosas que nos decía el Oppenheimer. La primera barra es el promedio de puntaje que obtienen los alumnos de los países de la OCDE en matemáticas. Y bueno, ya estamos todos los demás. Argentina, Brasil, Chile, un poquito mejor, Colombia, España, todos los países iberoamericanos, perdón. México sigue, Portugal y Uruguay. Ojo, ahí estamos todos, incluyendo España, que no está tan lejos. Entonces ahí empieza a haber algo para reflexionar. ¿Por qué los países iberoamericanos en PISA no exhiben un comportamiento que refleje progreso? ¿Por qué? Es una buena pregunta de investigación. Abajo está la misma información, pero para lectura. Nada más que déjenme mostrarles algo de los resultados de Enlace 2010, cuyos resultados se acaban de difundir. Bueno, resulta, vean nomás, en primaria, ¿qué quiere decir ese 42 y ese 40.5 que están en niveles insuficientes de logro? ¿Quiénes son? Son los niños indígenas y aquellos que van al CONAFE. Son los pobres de los pobres. Y en secundaria, peor. El rendimiento es menor que en primaria, lo cual es normal. Si mi problema es de rezago, tanto porque no paso a mis alumnos como de falta de calidad que se va acumulando, sí, a los 15 años lo noto más que si están en cuarto o quinto de primaria, ¿no? Por lo tanto, la primaria siempre va a ir algo mejor que la secundaria. Oye, uno dice, bueno, ¿y qué importa? A ver, ¿y cómo le hago? ¿Qué cambio? ¿Qué es lo que tengo que cambiar para que esta situación se transforme? Los balances de los 90 nos dicen, los incentivos, quién sabe, no parecen estar relacionados con un aumento en la calidad y en la equidad. La participación de los padres, tampoco tanto, tiene una base empírica discreta. La experiencia del profesor, tampoco, más o menos. La política orientada al rendimiento, la campaña, todos somos muy listos, no sobra, tiene una base empírica discreta. El liderazgo educativo, débil, muy débil. El consenso y la planificación cooperativa, no. La calidad del currículum, no, tampoco, no es definitiva. El clima ordenado en el aula, bueno, más o menos. Pero las tres cosas que sí influye en cambiar el rendimiento de un alumno y una escuela: la enseñanza estructurada, pues sí, ¿no?
que yo sepa. El tiempo en la tarea no son 180 días lo que importa, o 200 días, es que las horas que yo estoy en el aula sean para hacer la tarea de enseñar, la tarea de aprender. La oportunidad de aprender, sí, son esas tres cosas lo que en los multivariados, bueno, estos son modelos matemáticos, por cierto, muy sofisticados, se concluye. Eso influye más que todo lo demás en aislamiento. Otra evidencia, nos hicimos una investigación en el 2005 con la OCDE. ¿Qué creen? Sí, otra vez son los maestros. Son maestros que logran éxito, logran innovación porque creen en su tarea. Me la tengo que creer. Fundamental. Se proponen contribuir a la mejora de la comunidad y de los propios sujetos con los que trabajan. También me tengo que creer eso, que soy factor de cambio, factor de progreso, y que es con el nexo con la comunidad, esta, la mía, con lo que voy a poder hacer mi mejor contribución. Pero también puro rollo no. Tienen preparación académica y la usan con eficacia para enseñar a sujetos diversos. Hoy lo que tenemos en básica y muy pronto en superior es la diversidad. Ya empieza a haber en superior. No tanto como debería, porque solo entran efectivamente 25%, 26% de los que deberían entrar. Y los maestros exitosos aprovechan el potencial de todos sus estudiantes en el más alto nivel intelectual. Nada de que pobrecito mijito, no desayunaste, entonces ya no tienes que hacer nada. No. Esos son dos factores que se encontraron correlacionados con el éxito. La evidencia más fuerte es la de McKinsey. Ese es un estudio que se hizo en el 2007. La pregunta, por cierto, lo mandaron a hacer empresarios. McKinsey es una consultora a la que le preguntaron, una consultora de estas mundiales, ¿qué hacen bien los 10 sistemas educativos de mayor calidad? Desde luego Finlandia, donde por cierto hay una corriente turística para ir a ver escuelas. Sí. Desde luego Ontario, desde luego Singapur, Corea. Bueno, y resulta que hacen muchas cosas distintas, pero hacen tres cosas. Ese es lo poderoso de este estudio de McKinsey. Hacen tres cosas bien, y luego cada quien le hace como puede, porque no es lo mismo Finlandia que Corea del Sur. Y no es lo mismo Nueva Zelanda que Finlandia, aunque solo tengan una matrícula de 1 millón de alumnos en todo el sistema. Es decir, el tamaño de la población no es el único factor. En fin, bueno, ahorita les muestro qué hacen en común. Pero la conclusión para nosotros es, si queremos en Iberoamérica, en América Latina, que las cosas estas, supónganse que las hacemos, funcionen igual que lo hicieron en otros países, pues entonces muy probablemente hay que cambiar el gobierno del sistema y la forma en que se gestiona. Probablemente ese es el requisito para la mejora, para salir las energías que sí existen. En México hay maestros muy buenos, hay escuelas muy buenas. Hacemos, no todos, pero muchos hacemos esfuerzos encomiables. Ustedes seguramente. Pero hay que cambiar para que luzca, para que salga la energía. Bueno, ¿qué hacen en común? Primero, consiguen a las personas más aptas para ejercer la docencia. Sí, eso ya se había mencionado.
5% de los graduados de universidades pueden seguir la carrera docente, 10% en Finlandia, 30% en Singapur y Hong Kong, pero más cosas, ¿verdad? Sí, hay barreras, pero es de este tipo. Limitan la oferta y ajustan la oferta en la demanda, ¿no? Si yo no puedo tener pocos puestos de trabajo y una multitud que los quiere, porque entonces ya no. De tal manera que es una profesión regulada. Aseguran que solo los mejores docentes ya graduados permanezcan dando clases, no hay inamovilidad, pero tienen todo tipo de apoyos. Ofrecen un salario inicial competitivo. ¿Qué quiere decir competitivo? Quiere decir lo que dijo Oppenheimer, ganar igual que un ingeniero que empieza. ¿En México los salarios docentes son competitivos? Sí. Los salarios en México son muy malos. Ustedes vean, bueno, los que están en superior, ¿cuánto ganan sus estudiantes recién egresados? Ganan menos que un docente. Entonces, nuestro problema es de salarios para todos y de salario remunerador, pero no es que los docentes ganen menos. El punto, sin embargo, es que si ganasen más, es decir, los ponemos en una escala de salarios mucho más alta, no sirve. Eso está comprobado. Llega un momento en que no es un estímulo. Y crean una clase de docentes con estatus preferencial, un maestro distinguido. No necesariamente le pagan más, es de prestigio. ¿Qué más hacen? Esto principalmente, desarrollan a estas personas para que sean instructores efectivos. Pero hay que hacer unas cosas previas. Yo tengo que poder decir qué es lo que entiendo por un docente excelente. No nada más que venga, no nada más que cumpla, no nada más que tenga el grado de maestro, de doctor o de... No. ¿Qué? ¿Qué es un maestro o un docente excelente? ¿Qué será así de verso? No, ¿verdad? Es una profesión. De manera que hay cosas que el profesor debe saber y saber hacer. Después vamos a ver cuáles son. Aseguran que estos docentes aprendan habilidades prácticas durante su formación profesional y contratan profesionales en cada escuela para apoyar la labor de los docentes. Esto que se describía, ¿verdad? Un salón de clases donde hay 3 y cada uno hace una cosa especializada. ¿Sí? En Finlandia, en Nueva Zelanda, en Ontario. Claro, nosotros tenemos que resolver de otro modo, ¿no? Pero es importante que el docente, las escuelas integradas, por ejemplo, bueno, el reto para el docente en las escuelas integradas seguramente no está bien resuelto, es imposible. Allí, sin duda, habrá que cambiar el sistema. Pero más importante, ¿qué hacen esos países? Garantizan que todos los niños puedan aprovechar una instrucción excelente. Una parte es del docente, otra parte no. Si el niño o la niña llegó sin desayuno, ¿yo cómo le hago? Si el niño o la niña tiene que trabajar por las tardes, como en la Ciudad de México, en fin, en zonas insalubres o de alta peligrosidad, ¿yo cómo le hago? No, pero en esos países nadie, ningún niño, ninguna niña está desprotegido. Hay sistemas justos, protectores, que permiten que cada alumno desarrolle toda su capacidad. ¿Y qué creen? A aquellas escuelas más pobres les dan más recursos para que no sigan siendo escuelas pobres, ni para pobres. En fin, ahí hay también una serie de cosas. Ahora, última evidencia. TALIS, este es el estudio más reciente. Los profesores en México
son quienes reportan mayor incidencia de desorden en clase. 72% de los profesores de primaria y secundaria de este país se enfrentan al desorden en la clase. 80% reportan ausentismo de alumnos y de colegas. Y un porcentaje similar retrasos. Tiempo en la tarea, acuérdense, ¿no? A lo que influye. 70% lo invierten en la tarea, 17% en tareas administrativas, el programa de la violencia, de los patios abiertos, en fin, ¿no? Y 13% en llamadas al orden. El porcentaje más alto de los maestros sí están convencidos que pueden progresar aún sus estudiantes más difíciles y reconocen que hacen una diferencia con sus estudiantes, es decir, tienen vocación, tienen conciencia, no todos, la mayoría pues. Allí este circulito es México, y lo que se mide allí es aquellos países que dedicaron más tiempo, más días al desarrollo profesional de sus maestros, y México está hasta acá, es decir, dedicamos muchos días al desarrollo profesional, ¿sí o no? Sí, el curso de esto, la capacitación para el manejo del otro. Bueno. Pero resulta que aquello que es de mayor impacto para el cambio de la práctica es lo que hacemos menos. Las barras negras representan aquello que impacta más directamente en la práctica. Y hay dos. Las blancas. Hay dos cosas imprescindibles: la investigación individual y de grupo. Eso tiene el mayor impacto en la transformación de la práctica. Y la otra que tiene un alto impacto es el diálogo para mejorar la enseñanza de ese niño, de esa niña, de ese joven, en esa escuela, en este lugar. El diálogo. Talleres, simposios, conferencias, no. Y a eso es a lo que vamos. Eso no tiene tanto efecto. Entonces, vamos mucho y casi todos los profesores van. Sin embargo, la mayor parte de los directores de planteles, incluyendo media superior, piensan que no tienen maestros calificados. Los profesores que tienen más preparación se siguieron preparando. Los de menor preparación dejaron de prepararse. También ahí hay una inequidad. En vez de diálogo, cursos y talleres. En México tenemos la mayor proporción de profesores en el mundo de la OCDE que reportó necesidades, fíjense, como atención a la diversidad. Ahí hay una influencia de las escuelas integradas, el dominio de la multiculturalidad y la comprensión de la participación social. Sí, es muy revelador que los docentes de básica piensen que estas son sus necesidades, ¿no? Los consejos de participación social, la diversidad. Si es un país tan diverso, la multiculturalidad. Aquí hay 62 lenguas indígenas todavía vivas y los docentes no se reconocen competentes exactamente allí. Bueno, pues eso, ¿verdad? Bueno, y tampoco dijimos que queríamos más tecnología. En casi todos los países, esta es una zona en la que hay mayor reclamo de habilitación. En México no. Bueno, tenemos buenas noticias para todos ustedes, ya sabemos qué hay que hacer. Todo el mundo coincide. La literatura nos dice: desarrollo profesional si queremos calidad y equidad en los aprendizajes de esos niños y niñas y jóvenes para la vida. Pues sí, si coincidimos y en todo eso estamos de acuerdo,
que tiene que haber un continuum, que hay que apoyar a los jóvenes primero, que tenemos fondos de saber, todo eso coincidimos. También coincidimos en que un docente debe de tener estos 5 rasgos, un docente de cualquier nivel además, comprometido con sus estudiantes y su aprendizaje, ¿sí o no? Lo primero, y se mide así. El docente debe saber su materia y sabe cómo enseñarla, ¿sí o no? No es que sepa la materia. Yo puedo saber la materia de física, de química, puedo estar muy contento de mi investigación y de lo que yo sé. No sé comunicarlo. Bueno, soy un profesor como de la estratosfera y seguramente voy a contribuir al fracaso de muchos. El docente se hace responsable de dar seguimiento al aprendizaje de cada estudiante, si no es evaluar en enlace. Es lo que hago. El docente reflexiona sobre su práctica y aprende de la experiencia. No del rollo, de la experiencia. El docente es miembro, participa de comunidades profesionales y de aprendizaje. Actúa en red. Esas 5 cosas constituyen una lista que se comparte en el mundo. Esto es lo específico de ser un profesional de la docencia. Y está difícil, colegas, es una enorme exigencia. Bueno, entonces las malas noticias, las buenas es que ya sabemos qué hay que hacer. ¿Y para lograr qué? Las malas es que no lo hacemos, como dice Antonio Noboa, que por cierto es un distinguido educador portugués. ¿Por qué? Porque no estamos los académicos, los expertos y los profesores en ejercicio diseñando nuestras trayectorias. No estamos juntos diseñando los cursos que necesitamos, no estamos juntos entablando los diálogos indispensables. Y sobre todo, no estamos rompiendo, al contrario, estamos reforzando la tradición individualista en un mundo que actúa en red. Lo de la internacionalización, sí, pero como pares en redes, ¿no? Trabajemos juntos. Controles burocráticos y relaciones rígidas en el sistema y con el sistema. Con eso hay que romper. Pero también hay que entender, el profesor, el docente, tú y yo somos personas. Si no nos implicamos como personas, no por el incentivo, sino como personas y como profesionales, nada. No va a cambiar nada. Si no estamos involucrados en las políticas, en los procesos de desarrollo y nos hacemos dueños, ningún cambio en educación va a prosperar. Bueno, allí como se le hace, ¿verdad? Y les quiero hablar tantito de mi universidad. Yo tengo que decir que estamos en esa búsqueda y que queremos compartirla. ¿Cómo servimos a los profesionales de la educación? No con cursos, sino de otro modo. ¿Cómo cambiamos nosotros para poder decirle con alguna dignidad y credibilidad a nuestros colegas, usted cambie? No, pues ¿cómo cambie? Cambie usted primero, ¿no? Bueno, entonces estamos cambiando, difícil, pero estamos cambiando. ¿Cómo? Pues miren, eso, juntando académicos, expertos, profesores frente a grupos, directivos y públicos que nos permitan entender la situación en la que se mueve un docente. Sus problemas, no los generales de la profesión, sino los de ese profesor enseñando educación sexual en segundo de secundaria en Coatepec, que es distinto del profesor que enseña educación sexual en segundo de secundaria en Iztapalapa. No tiene nada que ver. Tiene unas cosas que ver, pero no todo. Estamos estudiando quiénes son los docentes. Pues, oigan, somos personas. ¿Cuántos años tenemos? ¿Qué jornadas de trabajo hacemos? ¿Cómo vivimos? ¿Qué consumimos? Y de allí
preguntamos, ¿y cuáles son las necesidades de formación? Nos preguntamos. Bueno, nuestra nueva oferta, que por cierto es casi toda en línea, está dirigida a profesores, caracteriza a estos profesores, reconoce las competencias suyas y las que demanda el currículum, se concentra en el cambio de práctica, en la reflexión, los conocimientos y las habilidades para la enseñanza, es decir, el diálogo para cambiar la práctica, la experiencia para documentar las mejores prácticas. Usa la tecnología, sí, colegas, sí. No, a lo mejor no lo reconocemos como una gran necesidad, pero sí es. Y evalúa por competencias y portafolios de evidencias. Eso es lo que hay que hacer. Está probado. No es especulativo. Aquí tienen nuestra nueva oferta, va casi para todo, y una muy particular que hemos desarrollado, que tenemos mucha esperanza que va a cambiar las telesecundarias, en donde se concentra una buena tercera parte de los alumnos de secundaria de este país. Bueno, miren, esta es mi propuesta, esta es mi idea desde este país y mi comunidad. Yo quiero ver una política educativa con la equidad y la justicia en el centro, con la calidad como hilo conductor y el aprendizaje de todos y de todas como meta. Y necesitamos actuar en tres frentes. Sí, la gobernabilidad del sistema, lo macro, lo meso, lo micro, el financiamiento, sí por resultados, pero con un criterio de discriminación positiva, ¿no? Más al que menos. Si tiene resultados. Si no, ¿cómo? Si no, reproduzco los círculos perversos de la inequidad y de la injusticia. Y el frente en el que nosotros estamos actualmente involucrados, seguiremos, la profesionalización de los docentes y los directivos para que puedan innovar, para que experimenten, para que evalúen, como profesionales que somos. Pero déjenme terminar prácticamente diciendo, igual que ojalá que alguien nos pudiera recordar, como recordó Unamuno a su profesor Giner de los Ríos, y dijo de él, pensaba hablando, pensaba viviendo, que era su vida pensar y sentir, y hacer pensar y sentir. Ese es un maestro. No nada más competitivo, moderno, hablando en inglés, no, eso. Esa es, me parece, una buena definición de un maestro. Sí es posible, claro. Sí, abandonamos la comodidad, pero todos. La solución no van a venir del gobierno, no, pero también el gobierno tiene que participar y todos estamos como acomodados en un empate catastrófico. Si nos arriesgamos, aquí nadie tiene la verdad, órale, hay que arriesgarse. Si soñamos y creamos y si confiamos en nosotros mismos. Muchas gracias, colegas, por su paciencia. Bien, viene la sesión de preguntas y respuestas. Si alguien quiere participar, les invitamos a que, sí, en un momento más les proporcionarán un micrófono. Buenas tardes. Mi nombre es Nancy Judy Villa, yo vengo de Colombia, de Antioquia precisamente. No sé, a mí me preocupan de la exposición suya, preciosa, me encantó. En nada se difiere de la situación que vivimos los colombianos, que se vive en nuestro país con respecto a la educación básica y media. Pero lo que sí me preocupa es que si no tenemos, nosotros los maestros nos tenemos que dar la pena, nos la tenemos que dar,
o somos buenos o somos malos, pero en la mitad y tibiecitos tampoco. Entonces tenemos que reconocer hasta dónde estamos en condiciones de dar para crear una excelente educación, y creo que a eso fue que nos mandaron, y para eso nos vinculamos. Que hasta qué punto el sueldo incide en nosotros en que seamos buenos o malos. Es que nadie nos mandó a ser maestros. Cuando nos metimos a este cuento del magisterio sabíamos que pagaban, entonces ¿por qué nos metimos? Entonces si nos metimos a ser maestros, porque vamos a ser los mejores. Entonces tenemos que trabajar con pertinencia y pertenencia, sentido de pertenencia frente a la institución y pertinencia frente a nuestros estudiantes. No quiere decir que porque la población sea la más pobre tienen que ser los más malos estudiantes. Precisamente ahí está la labor de nosotros los maestros. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué le tenemos que exigir al Estado-Gobierno para que ese Estado-Gobierno invierta en educación? Porque es que si nosotros no le exigimos al Estado-Gobierno, a él se le da lo mismo. Él cree que las cosas están andando bien. La cualificación de nosotros los maestros tiene que ser permanente. Nos tenemos que estar cualificando. No nos podemos quedar con un título que nos otorgó una escuela normal en mi país. Yo no sé si aquí también funcionan escuelas normales. Y las universidades, la licenciatura, los pregrados, los posgrados que nosotros como maestros hacemos. Entonces la cualificación tiene que ser permanente. Y ojalá esa cualificación sea por parte del Estado, exijámosle al Estado, y si no, de nuestro propio pecunio. Nos toca sacar la platica para que nos cualifiquemos si queremos una educación de calidad. Lo que sí queremos es que nuestros alumnos sueñen que hay una vida mejor, que permitámosle a nuestros alumnos que sueñen, que piensen y que piensen en ese mañana. A nosotros nos decía la delegada del Ministerio de Educación Nacional, es que el padre de familia no tiene que enseñar en la casa ni matemáticas, ni sociales, ni biología. No, para eso el niño va a la escuela. Los padres somos maestros, pero somos maestros de la educación de la casa, de los valores y todo esto. Eso es lo que llega a la escuela. Permitámosle a nuestros niños que sean grandes, que crezcan en educación, en calidad y en libertad. Muchas gracias. Muy bien. Luis Cano Montiel, del Instituto Tecnológico de Songolica, nos dice cuál es su opinión respecto al intento que está haciendo el acuerdo CEP-Sinvestat hacia maestros de educación secundaria. Eso es en relación a una formación que está haciendo. ¿El acuerdo qué? El acuerdo de la Secretaría de Educación Pública con Sinvestat. Para la enseñanza de las matemáticas. Miren, yo creo que tampoco es novedoso. El Sinvestat y en particular los colegas, o la UNAM, con el de la RIEP, y los colegas han estado actuando en el ámbito de la formación. Ángel Díaz Barriga, que estuvo detrás del primer diplomado de la Reforma Integral de la Educación Básica, o ahora el Sinvestat, donde hay matemáticos muy, muy buenos. No es novedoso. Creo que tampoco va a dar el resultado mágico. No es así. No son acciones de un punto en el tiempo y ya, ¿no? Pienso que le van a faltar dos cosas. Por cierto, no calidad a la institución y mucho menos a los colegas. Le va a faltar un diseño en donde hayan participado maestros de matemáticas. Les va a faltar entender quiénes son esos maestros, cómo viven, en cuántas escuelas trabajan, cuántas horas dedican. Les va a faltar eso. Y la tercera cuestión que creo que va a faltar son plazos. Perdónenme, algo podemos hacer para formarnos e ir estrechando las brechas que tenemos respecto de los parámetros de nuestra propia profesión, no de otras. El problema es que lo vamos a tener que hacer perseverantemente, ordenadamente, durante varios años. Otra vez, cursos cortos de un año no van a resolver. Necesitamos hacernos cargo de que nuestra formación es continua, requiere una parte del oficio de enseñar y otra parte, como dijimos allí, del dominio de lo que enseñamos. Esa combinación lleva muchos años.
Maestra, nos preguntan cuáles son las alternativas de formación en línea que ofrecen. Pues yo se las voy a dejar allí porque están muy buenas. Como son online, también a mis colegas de Colombia, de Venezuela, de América Latina, nos gustaría, pero no que se inscriban, sino que compartamos y mejoremos esas ofertas. Les menciono 3 que me parece que son las más novedosas y bien diseñadas. Enseñanza del inglés para profesores de secundaria. Ese es un muy buen diseño, colaboración, por cierto, con una universidad de los Estados Unidos, Georgia State. Educación sexual integral, que es para profesores de 5º de primaria y 2º de secundaria particularmente. La tercera es enseñanza del español como segunda lengua, que es para los maestros que enseñan niños indígenas. Bueno, eso es, desde luego, todas incluyen el componente de diversidad y de multiculturalidad. Tenemos una pregunta de nuestro público. Hola, ¿qué tal? Soy Marisela Jiménez, del Estado de México. Doctora, a mí me tiene verdaderamente preocupada la formación continua del maestro como responsable de un grupo, soy supervisora. Aquí entra una gran preocupación. ¿Cómo indagamos sus haceres? O sea, ¿cómo recolecto su práctica? Yo genero una colegiación, indago con ellos, pero ¿qué hace, por ejemplo, la UPN? ¿Qué hacen las instituciones para recolectar toda esta experiencia? Y entonces sí decir, mi diagnóstico de los docentes es este. Porque nosotros hacemos en pequeño lo que podemos, pero estamos tratando de resolver nuestra práctica inmediata. Pero ¿cómo se va haciendo una construcción de una política educativa a nivel nacional? Sí, yo creo que tocó un punto como amargo, pero totalmente cierto. La investigación educativa ha quedado por acá. Y los maestros, las escuelas, los niños y las niñas hasta acá. No ha habido esas conexiones. Por eso creo que armar estos grupos en redes, académicos, expertos, maestros en servicio, autoridades, para resolver los problemas de esa práctica, de esa zona, de esas escuelas, es la respuesta. Y hay que construirla, efectivamente. No existe, no es que hay poca investigación educativa sobre las prácticas. Hay mucho video grabado en la propia UPN y hay etnografía, pero poca y poco actualizada, de manera que yo digo que esa es una de las líneas de actuación prioritarias para la política que hay que redefinir de pe a pa y que debe de atender estos temas, ¿verdad? De nuestras, no solamente desconexiones, sino desconfianzas y también ineficiencias. Y allí tengo que confesar que las UPNs han estado alejadas, a pesar de que su misión es servir a los maestros, han estado alejadas de los maestros y más aún de las escuelas. Por eso hay que cambiar. Maestra, sí tenemos otra. Sí, buenas tardes. Mi pregunta va en función a la formación docente en el uso de las tecnologías de la información y comunicación. Si ya estamos hablando que actualmente la educación está hasta en dispositivos móviles, ¿cuándo se va a considerar eso para capacitar y formar a los docentes, ya que los alumnos ya lo están tomando, ya lo están usando? ¿Cuándo va a haber algo en forma que realmente impacte no solamente en las universidades, sino en la educación básica? Yo creo que otra vez, no es que no haya, hay cosas, desde hace mucho, el TEC de Monterrey ofrece esta curso, ¿no?, de tecnología para la educación. De eso hay muchos. Si ustedes ven el catálogo, hay mucho. No me parece que es lo adecuado. Ahí una cosa que nos falta juzgar es la pertinencia
y desde luego la calidad, pero sobre todo la pertinencia. Vamos a hacer un símil con el tema de Cinvestav, porque sea Cinvestav, que es, si es una gran institución, la más competitiva internacionalmente de las instituciones de investigación nacionales, no garantiza que resuelvan el problema de el dominio de las matemáticas por parte de los alumnos y profesores. Eso no garantiza. No es así. No hay soluciones mágicas. Yo diría igual en la tecnología. Creo que no hay un buen diseño que permita al maestro, la maestra de preescolar dominar aquello que le compete para atender a la generación E, y así sucesivamente. No necesitamos lo mismo. La tecnología es un medio, es un recurso poderosísimo, y así yo he visto poca oferta y desilvanada. Entonces, bueno, ¿cuándo va a haber? Nosotros estamos haciendo un intento y creo que se va a focalizar, es decir, va a atender una de las necesidades, y necesitamos que otros produzcan soluciones, opciones para otros niveles, primaria baja, primaria media, es decir, va cambiando enormemente. Yo le voy a decir una cosa, estamos emprendiendo un asunto experimental, aquí pues ni modo, va a ser de experimentar, con los iPods. El resultado es excepcional. Poder mandarle, lo estamos viendo en Ciudad Juárez, es un experimento diseñado para Ciudad Juárez. Bueno, no es ni tan caro, ni del otro mundo, y ya hay una cosa que descubrimos, es para secundaria. El profesor tiene que hacerse tantito a un lado y dejar que los muchachos lo ayuden a esa parte que ellos dominan mejor, que es muévele acá, pícale acá, a ver, súbelo de esta manera, y el profesor tiene que saber el contenido de la materia, es decir, tiene que saber la materia, pero sobre todo tiene que saber cómo motivar, cómo incrementar la autoestima, cómo hacerlos trabajar en grupo y cómo aprender él o ella. Yo si me deja su tarjeta, le puedo mandar las conclusiones y decirle que tiene usted toda la razón, no está resuelto. ¿Cuándo va a haber? Pues cuando nos juntemos para que haya, ¿verdad? Maestra, esto es más que pregunta. Nos dicen: el rescate de la escuela pública es un reto para los docentes salvadoreños. Su ponencia nos serviría muchísimo para este fin. ¿Nos podría compartir su ponencia? Gracias por compartir su experiencia. Muchas gracias a todos y a todas. Yo me imagino que ya están con hambre y casi desmayados. Por lo tanto, les agradezco muchísimo. Ya alguien espontáneamente dijo que sí. Yo también creo que es así. Pero les agradezco que se hayan quedado. Verdaderamente ha sido un placer. Maestra, le pedimos en esta ocasión, de la manera más atenta, a la profesora Xochitl Adela Osorio Martínez, sea tan amable de subir a entregar el reconocimiento. Ella es subsecretaria de Educación Básica del Gobierno del Estado de Veracruz, para que suba a entregarle el reconocimiento a la maestra Silvia Ortega, a nombre del Gobierno del Estado de Veracruz y de la Secretaría de Educación de Veracruz. Mientras el aplauso muy fuerte para la maestra, la doctora Silvia Ortega. Les recordamos que a las 4:30 de la tarde se realizarán unas mesas de firmas y alianzas para participar en los convenios de ODAE, y se llevará a cabo en el Salón Ulúa 1 a las 16:30 horas, durará hasta las 18 horas, y lo preside el doctor Ricardo Torres, presidente del ODAE.
y posteriormente también les invitamos a que participen en las ponencias que se registrarán en la tarde. Estas son el Espacio Común Europeo, a cargo del doctor Luis Sánchez Álvarez, y el registrado por la licenciada Julieta García García, del Consejo para la Acreditación de la Educación y Acreditación. Les pedimos sean puntuales a las 4 de la tarde para que podamos dar inicio de esta misma forma a las ponencias que se tienen a esa hora. Muchísimas gracias.